¿Eso qué? Ya nadie se está uniendo. Ya nadie se une, ya nada más para grabarlo. Ok. Voy a vincular un videillo ahí. Y ya. Sí. ¿Te puedes dar grabar? Le di grabar hace rato. Sí, ya está grabando. A ver. Reanudar grabación, le di. Sí, grabando. Ok. Pero, ¿sí compartiste la pantalla? Voy. Perdón. Creo que había un fallo y se envían las otras. Ya la antigüita, ¿no? Si quieres que te pases, se hacían las diapositivas ya enfrente para que todos te veamos. Ah, sí. Bueno, Bueno, buenos días. Vamos a hablar de los signos y síntomas del aparato urinario. Dale a la que sí. Entonces, bueno, recordar que el riñón es meramente un filtro, se podría decir. Cumple varias funciones en el organismo. Síntesis de hormonas, ya sea vitamina D, eritropoyetina, ayuda a filtrar la sangre, mantiene la homeostasis del agua y los electrolitos, apoya en el equilibrio ácido-base, ayuda a la excreción de diversas sustancias que podrían ser dañinas para el organismo, y la unidad anátomo-funcional de esto es la nefrona. La nefrona está compuesta por un corpúsculo renal y una serie de túbulos. Recordar que esta nefrona, pues debido a la circulación, a la amplia circulación o al riego sanguíneo que presenta este órgano, puede llevar a cabo diferentes funciones, o le permite o tiene los medios para los cuales funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, las sustancias que son absorbidas en el túbulo contorneado proximal van a ser, digamos, transportadas hacia el intersticio, y los capilares que se encuentran en el intersticio van a poder regresar al torrente sanguíneo. Al igual pasa a nivel de los túbulos, en los cuales la diferencia o el gradiente de tanto sustancias, ya sea como la urea, el gradiente de electrolitos como es el sodio, permiten la concentración de la orina. Y pues recordar que las partes de la nefrona, pues es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está compuesto por un glomérulo, que es meramente imagínense una manguera que está picada. Al momento en el que pasa la sangre o el agua, el agua empieza a salir por esos orificios de la manguera picada. Bueno, eso se debe a los capilares fenestrados, como lo vamos a ver al rato, y esa agua va a ser recolectada por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la primera parte de la nefrona, se podría decir, que recibe el ultrafiltrado, y el cual captura todo el ultrafiltrado y lo pasa al túbulo contorneado proximal. En este túbulo contorneado proximal se absorbe el 95 al 98% del ultrafiltrado, todo lo que se llegó a colar, ligeras proteínas, aminoácidos, glucosa, sodio, electrolitos y demás. El ultrafiltrado sigue su viaje y llega hacia el enlace de Henle. El enlace de Henle es realmente para concentrar o diluir la orina. Y aquí recordemos que actúan los sintéticos de asa. Después sigue su viaje, y ahora encontramos el túbulo contorneado distal.
el cual también tiene diferentes funciones, como el intercambio de hidrogeniones, de potasio y de bicarbonato, que ayudan a mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo. Todo este ultrafiltrado llega a los túbulos colectores y en el túbulo colector principalmente, bueno, en las porciones distales se lleva a cabo la reabsorción de agua por medio de la ADH. Eso es muy a grosso modo. La que sigue. ¿Le puedes dar play? Imagen modificada de una imagen. Este es un video modificado de una imagen de donde trato de ejemplificar, le puedes dar otra vez, el torrente sanguíneo, la sangre que proviene de los capilares, esto es a nivel de glomérulo. A través de los capilares fenestrados se llega a filtrar la sangre. ¿Cuáles son los tres filtros principales de la sangre? Primero tenemos la capa endotelial. La capa endotelial a nivel del glomérulo es muy importante porque, primero, es de los pocos capilares que podemos decir que es fenestrado. Fenestrado, imaginen un queso gruyere que tiene hoyitos, por el cual va a ser el primer filtro. ¿Qué detiene ese primer filtro? Todas las moléculas de gran tamaño y principalmente la celularidad. No puede pasar ahí eritrocitos, leucocitos ni plaquetas. Después tenemos el segundo filtro. El segundo filtro es la membrana basal glomerular, que está compuesta por diferentes proteínas y tiene glucosaminoglucanos, lo cual le permite aumentar, digamos, la carga negativa que presenta para que las proteínas de la sangre, por el efecto de Gibbs-Tonnan, pues se repelen. Pero nada es perfecto. Sí se llegan a filtrar pequeñas cantidades de proteínas, pero viene el tercer filtro, que son los procesos podales de los podocitos, que son las células viscerales de la cápsula de Bowman. Por medio de los diafragmas, compuestos principalmente por una proteína muy importante, que es la nefrina, ayuda a detener el paso de estas sustancias o de estas proteínas de alto peso molecular, incluso de pequeño peso molecular. Pero aún así se logran escapar pequeños péptidos, pequeños aminoácidos, que son reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal. ¿La que sigue? Para dar lugar a lo que llamamos el ultrafiltrado. ¿Puedes dar play otra vez? Aquí trato de explicar, viene la sangre. Aquí, cuando se pone amarillo, quiero dar a entender qué es lo que pasa. Lo que pasa son proteínas y posteriormente se convierte en azul debido a que los procesos podales o también la membrana basal glomerular ayuda a que esto sea lo más cercano a la orina. Bueno, ¿con qué problemas va a acudir nuestro paciente a una valoración por el nefrólogo? Todas las nefronas son iguales. No, hay diferentes tipos de nefronas dependiendo del lugar anatómico donde se encuentra. El riñón está compuesto fisiológicamente por una corteza y una médula. Las nefronas que son corticales tienen la capacidad de, bueno, ¿puedo buscarlo? Sí, regrésate a tu imagen de la nefrona. De la nefrona. Bueno, es que hubiera estado una de un riñón. Pero bueno, supongamos que el riñón, hacemos un corte y vamos a observar una corteza y una médula en el corte vivo. La parte superior es la corteza y las nefronas que se encuentran en la corteza son las más importantes. ¿Por qué? Porque al estar más cercanos de la corteza tienen mayor aporte sanguíneo, pero además tienen la capacidad de que la serie de túbulos son más largos y llegan o penetran toda la médula. Entonces, esas nefronas son las que en realidad dan la capacidad de concentración de la orina, a diferencia de las nefronas que son meramente yuxtamedulares, las cuales son nefronas cortas. Entonces, no apoyan en mucho. No se apoyan, ¿no? Pero no tienen la gran capacidad como lo tiene una nefrona yuxtacortical. ¿La que sigue?
eso tiene mucha relevancia cuando vemos el tema de necrosis tubular aguda. Sí. Porque podemos tener una función cortical adecuada, pero una lesión tubular severa, sobre todo porque los túbulos sí son muy sensibles a la hipoxia o a la hipoperfusión, mientras que las nefronas corticales no son tan sensibles a la hipoxia, son mucho más sensibles a los nefrotóxicos. Como son las primeras en donde llega el fármaco, ahí es donde más van a afectar. Bueno, ¿por qué va a acudir un paciente o un nefrólogo? Bueno, porque puede encontrar anormalidades en un estudio que le hicieron al azar. Doctor, me dijeron que mi creatinina está baja. Doctor, me dijeron que estoy anémico. Doctor, me dijeron que, no sé, tengo anormalidades en el examen general de orina. Tiene anormalidades urinarias asintomáticas. No le provocan un daño, pero el paciente se asusta. Doctor, estoy orinando rojo. Doctor, estoy orinando como Coca-Cola. Doctor, estoy orinando de una forma rara. Doctor, cuando orino huele feo, bueno, más feo, y tiene mucha espuma. ¿Sí? Cambios en la frecuencia para orinar o problemas para orinar. Doctor, cuando toso, me hago pipí. Doctor, estoy yendo muchas veces al baño. Doctor, tengo urgencias. Hipertensión de reciente inicio, cuando tenemos un paciente que generalmente pues, es joven y no tendría por qué sospechar, no tenemos por qué nosotros sospechar de una hipertensión esencial, y aunado a otros signos y síntomas, es de preocuparse. El empeoramiento del edema en un paciente que ya sabemos que presenta edema. Síntomas específicos y no específicos, los vamos a ver al ratito. O descubrimiento incidental de anormalidades anatómicas del riñón detectadas en un estudio de imagen. Doctor, me iba a operar de la vesícula y me encontraron, no sé, quistes en el riñón. Doctor, me dijeron que tengo doble sistema colector. Y también se va a presentar con síntomas relacionados a una enfermedad crónica, la anemia, o demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas en la enfermedad renal? Una pérdida o disminución del apetito, fatiga, debilidad generalizada. Generalmente la debilidad generalizada es por pérdida o sobrecarga de volumen, desequilibrio electrolítico, pérdida de peso involuntaria, hablando de una patología neoplásica, alteraciones en la mente. Ya hablemos de una encefalopatía urémica, náusea, vómito, otra vez proveniente de un síndrome urémico, sabor metálico, prurito generalizado por depósito aún más de ácidos en la piel, convulsiones, otra vez encefalopatía urémica, dificultad para respirar, ya sea por una sobrecarga de volumen, que esté edematizando los capilares, edema en miembros, hipoimplacable, alteraciones en la libido, síndrome de piernas inquietas, la orina espumosa por excreción aumentada de proteínas y dolor al orinar principalmente. Los signos, ¿cuáles son los signos que nos deben de preocupar? Una presión arterial elevada en un paciente joven que no tenía patología o no tendría una hipertensión esencial, palidez, sobrecarga de volumen, ya sea que la encontremos como una distensión yugular, aumento del edema periférico, edema agudo pulmonar por congestión, o cuando ya de plano el edema es demasiado, lo encontremos en anasarcas, brote pericárdico, otra vez por aumento de volumen, asterisis y micronías que se encuentran en la encefalopatía urémica, la hematuria principalmente y la proteína. Como el tema también venía, mencionaba que teníamos que tener los datos de la historia clínica. Entonces, con respecto a la historia clínica, ¿qué nos va a importar de los antecedentes heredofamiliares? Pues es que siempre tenemos que sospechar que nuestro paciente pueda tener una enfermedad renal si un familiar directo sufre de una enfermedad renal.
Entonces, los antecedentes de enfermedades renales o insuficiencia renal crónica en familiares directos en el contexto de un paciente con alteraciones en la función renal deben orientar hacia distintos trastornos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los principales? Las enfermedades renales quísticas, aquí podemos tener de dos tipos. Una que son autosómicas dominantes, cuya alteración la vamos a encontrar en el cromosoma 4 y 16. La poliquistosis renal autosómica recesiva, este va a ser otro cromosoma, el cromosoma 6. Y la frenoptisis, que se da principalmente, es un espectro de patología que se observan más en la pediátrica. Las nefropatías hereditarias, como el síndrome de Alport, donde la mala síntesis de una cadena de la colágena provoca que haya una reacción inflamatoria a nivel del mesangio. La hematuria familiar benigna y enfermedad por membranas finas. Enfermedades metabólicas, otra vez, diabetes mellitus 2, principalmente si es, la madre es la que enferma. La enfermedad de Fabry, alteraciones en el sistema de complemento que pueden llevar de nuevo a una inflamación en el nivel del mesangio. La amiloidosis con base génica, la cistinosis y la oxalosis. Otras enfermedades glomerulares como el síndrome nefrótico congénito, donde encontramos la alteración en el cromosoma 1, 3, 11 y 19. El síndrome de uña rótula, principalmente visto por los nefrólogos pediatras. Glomerulosclerosis focal y segmentaria, alteración en el cromosoma 1, 9, 10, 11 y 19. Y algunas glomerulonefritis ocasionalmente familiares, como lo puede ser la nefropatía por IgA o nefropatía por lupus. Tubulopatías hereditarias, como el síndrome de Bartter o síndrome de Gittelman, y otras enfermedades renales hereditarias como la litiasis cálcica, el síndrome urémico hemolítico, entre otros. Dentro de los antecedentes personales no patológicos que tenemos que tener en cuenta, pues uno principalmente la edad y sexo. No es raro que pacientes, mujeres en edad reproductiva, son más propensas a desarrollar infecciones urinarias, y no es el mismo trastorno como un señor de edad avanzada, un hombre de edad avanzada, que puede ya tener una enfermedad obstructiva, sea de la próstata, o también es muy importante el ámbito ocupacional, ya que se ha descrito una nefropatía que se llama la nefropatía mesoamericana. Estamos muy cerca del Ecuador, hay más calor, y pues los pobres señores que se ganan la vida en el sol. La nefropatía mesoamericana, que se ha visto que es principalmente personas que trabajan en el campo, que son albañiles y que son propensos a deshidratarse continuamente, pueden desarrollar un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, eso nos puede orientar también. En los personales patológicos, que no nos extrañe que un paciente que tiene infecciones repetitivas de amígdalas pueda desarrollar una glomerulonephritis aguda, las crisis gotosas, en pacientes que sufren gota, que puedan desarrollar piasis renal, pacientes que en el curso de patología puedan desarrollar hipercalcemia y otra vez nefropatía obstructiva, como la sarcoidosis, las metástasis óseas, puede ser principalmente se viene a la mente cáncer de próstata, que es muy invasivo a hueso, o los linfomas, incluso los mielomas múltiples. La hipertensión arterial sistémica, que si no hay un adecuado control puede progresar hacia enfermedad renal crónica, o puede predisponer a enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus tipo 1 o 2, endocarditis infecciosa, los diferentes tipos de vasculitis. Recuerden que las vasculitis desencadentan el riñón, las enfermedades de la colágena, de nuevo lupus, artritis, el mieloma múltiple, que ya lo he mencionado también, pero no tanto por el calcio, sino por el depósito de las pequeñas cadenas que se llegan a estancar en el glomérulo, la amiloidosis y las hepatopatías crónicas.
Dale. Bueno, muy importante para la exploración, o bueno, para el estudio de un paciente con enfermo renal crónico, con que nada más, y nosotros lo hemos visto, va pasando un paciente que va a hemodiálisis y dice, este es nefrópata. ¿Por qué? Lo notamos pálido, tienen un tinte característico como, no sé, ocre. También la piel de estos pacientes tiende a la calcifilaxis, es una piel muy reseca, con depósito de uremia, incluso, bueno, ya no se ve en México, pero existía la escarcha urémica. Ya no se ve. Ya existía. Y el lívido reticularis, que bueno, nos puede orientar, no es que sea meramente propio de la enfermedad renal, pero sí nos puede orientar. El lívido reticularis, además de estar asociado a estado de choque, también está asociado a enfermedad reumatológica. A la exploración. ¿Cómo vamos a explorar el aparato urinario? Pues desde el interrogatorio, generalmente la semiología del dolor es de un solo lado o de los dos lados. Generalmente, si es unilateral el dolor lumbar, muy probablemente estamos hablando de patología obstructiva renal. ¿Hacia dónde se puede irradiar? Pues va a seguir el curso del uréter, se situará en hipocondrio, fosa ilíaca correspondiente. Se aumenta su intensidad y puede influir en sus relaciones hacia el testículo, incluso hacia la cara interna del músculo. El cólico renal es el grado máximo del dolor que puede ocurrir del dolor renal. Incluso dicen que es el peor dolor que te puede dar en la vida. Y para diagnosticarlo o para sospechar en él, se puede acompañar siempre de síntomas agregados, náuseas, vómitos, incluso meteorismo. Y como mencionamos, pues el cólico renal, si la obstrucción está muy cercano a los cálices, pues se puede confundir con un dolor de páncreas, ¿no? Un dolor pancreático. ¿Cuál es la diferencia? En que, a diferencia del paciente con pancreatitis, toma una posición antiálgica, el paciente con cólico renal va a estar pataleando y no va a encontrar consuelo con ninguna posición. El dolor ureteral, muchas veces su sintomatología no puede ser claramente diferenciada. ¿Por qué? El sitio máximo del dolor en el trayecto puede indicar su origen y las irradiaciones también pueden ser hacia la región lumbar, entonces se puede confundir con una colitis, una pancreatitis. El dolor vesical, el dolor que nos va a estar mencionando la vejiga es la disuria. Y la disuria la entendemos como el ardor terminal que puede ocurrir o adquirir carácter muy doloroso, pero habitualmente se conserva en forma de ardor y se proyecta siempre hasta la zona suprapúbica o hacia el hipogástrico. ¿Cuáles son los componentes del examen físico aquí en el aparato urinario? Debemos de buscar los puntos dolorosos renales y ureterales, la palpación lumboabdominal, la búsqueda de ganglios seminales y la búsqueda de edemas en extremidades inferiores. Los puntos dolorosos renales pueden ser anteriores o posteriores. Los posteriores es el costo vertebral, es en la unión de la digamos, en el ángulo de la última vértebra, de la última costilla y en unión con la columna lumbar. Y el costo lumbar, que a nivel de los músculos medios, por debajo del último borde de la costilla es donde lo podemos encontrar. ¿Sí? Los puntos ureterales son tres. El superior, y bueno, su epónimo es el de Bassi, corresponde a la desembocadura fiel ureteral.
lo vamos a encontrar inmediatamente por arriba del punto de McBurney a nivel del ombligo. La presión en este punto provoca un dolor vivo y que se puede asociar a las pielonefritis. El medio o de Pasteur se busca presionando el punto de la unión en el tercio medio, tercio externo con el tercio medio de la línea transversal y espinal a cada lado. Buscamos las espinas ciáticas en el tercio medio a nivel del ombligo. El hallazgo nos puede orientar a una pielonefritis o una litiasis urinaria y se puede confundir con el punto pendicular. Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, pues no creo que nos confundamos. Luego el ureteral inferior o inguinal corresponde a la porción del ureter paravesical. Este siempre lo vamos a buscar, no lo podemos entrar al abdomen y lo vamos a buscar contacto rectal o contacto vaginal. Para la palpación renal, la mejor técnica es la técnica de Bouillon, por ser órgano retroperitoneal y como puede estar escondido debajo de la costilla. El bimanual es el método de elección, el paciente tiene que estar acostado en el cúbito, incluso un poco de lado, y el médico con la mano que no se va a mover va a llegar al punto blando por debajo de la última costilla hasta el ángulo costromuscular y la mano anterior se va a colocar en la fosa ilíaca y va a avanzar hacia arriba, en busca del riñón. Digamos que como un signo de Murphy pedimos al paciente que inspire, que relaje y vamos encontrando mencionaba el Martín Abreu y también que generalmente nada más se va a palpar la porción inferior del riñón y solamente si hay un crecimiento demasiado grande podemos encontrar. La percusión, pues ya lo sabemos, incluso pues, todos conocemos el de Jordan. La percusión a nivel de riñón, y si el paciente refiere una molestia muy grande, el signo de Jordan. La auscultación, podemos descubrir soplos que sugieren la presencia de una estenosis de la arteria renal o en pacientes jóvenes o mayores que no tienen evidencia de enfermedad vascular, o sea, no tendría por qué. Otro aspecto, ya pasando a poco de semiología, tenemos alteraciones en la diuresis. No hay que preocuparnos tanto, bueno, sí, pero no hay, con que un adulto orine 500 mililitros al día va a ser suficiente para que mantenga la homeostasis del medio. Preocupante sería que el paciente estuviera en anuria y la anuria la definimos como menos de 100 mililitros al día. Oliguria es menos de 400 mililitros al día. Y el otro extremo, que orinara demasiado, sería poliuria, más de 3 litros al día. Con respecto a la incontinencia urinaria, pues es la pérdida involuntaria de orina y nunca va a ser normal. Hay diferentes tipos: de esfuerzo, de urgencia, mixta o rebosamiento funcional y traumático. Definiendo la de esfuerzo es cuando se realiza cualquier pequeño esfuerzo, ya sea saltar, toser, saltar, reír, y el origen o la falla de esta es la deficiencia de fuerza de los músculos del suelo pélvico. De urgencia, el paciente siente la necesidad de ir al baño, pero no es capaz de llegar, de gana. Y esto es origen debido a hipersensibilidad vesical. Mixta, cuando hay una combinación de las dos anteriores, esfuerzo y urgencia. Y el de rebosamiento son pérdidas continuas y sin darse cuenta. El paciente estaba sentado, no sintió nada y cuando ve está mojadito. ¿Y cuál es la característica o qué pasa con él? Pues es que la vejiga no se está vaciando bien. Funcional, no llega al baño, no por responder adecuadamente a la sensación del deseo de orinar. Y la traumática, pues es de carácter temporal, producida meramente por medicamentos, infecciones urinarias, motilidad limitada ocasional o por estreñimiento severo. Y bueno, algo que me llamó la atención y que quise comentar era, pues muchas veces nosotros
nos asustamos, decimos, está elevando la creatinina, y sacamos nuestra calculadora y empezamos a evaluar la fosforoprena. Quiero mencionar este artículo, que, bueno, este es meramente en función de pacientes en estado crítico. Así que es un estudio que incluyó a 85 pacientes, la mayoría era mayores de edad, eran ancianitos, y el criterio de inclusión era que estuvieran en la unidad de terapia intensiva. Y compararon las diferentes fórmulas que tenemos para calcular el filtrado glomerular con respecto al gol estándar, que ocuparon un radioisopo. Entonces, ¿qué podemos mencionar de Crocop-Gault? Que las ventajas era de que era fácilmente calculable. Todo el mundo podía llegar a un resultado. Pero las desventajas es que era altamente inadecuado para el paciente crítico. Y lamentablemente también Crocop-Gault, hasta donde yo sé, es la que se toma para dosificar medicamentos. Y emite una sobreestimación considerable del filtrado glomerular, incluso en pacientes jóvenes y en pacientes obesos. Después apareció MDRD de 4 variables, la que se comparó ahorita fue de 6 variables. Tuvo la capacidad de que ya tomaban en cuenta el BUN y la albúmina, y había una mayor precisión cuando la relación BUN-creatinina estaba aumentada, o sea que el paciente ya tenía una relación. La desventaja de este medio es que igualmente depende de la creatinina. La creatinina, como sabemos, pues sí se filtra, no se reabsorbe, pero el detalle ahí es de que se excreta una pequeña porción, entonces por lo cual no es un medio tan confiable para el cálculo de la función renal. Las fluctuaciones del balance de líquidos no son tomadas en cuenta, que son meramente importantes en el paciente crítico, la UCI, y pues resultó menos confiable comparándola contra el método de la cistatina C. CKD-EPI mostró mejor precisión y confiabilidad contra MDRD, y es más exacta cuando el filtrado glomerular está en menor a 60 mililitros minuto superficie corporal. O sea, CKD-EPI la tenemos que ocupar cuando ya tengamos una enfermedad renal próxima. No fue validada exitosamente en pacientes enfermos y hospitalizados. El estudio de CKD-EPI fue en una población sana, llamémoslo así, no físicamente enfermos ni pacientes hospitalizados. Y también el pero de esta fórmula es que también depende de la creatinina y también va a depender también del estado, si presenta sarcopenia o demás del paciente. La depuración de creatinina en 24 horas fue más precisa contra Crocop-Gault y el MDRD, pero el problema era recolectar la muestra de la orina para 24 horas. No provee resultados inmediatos cuando requerimos de un cálculo urgente, y se convierte en problema cuando es necesario otorgar medicamentos. No hay un medio por el cual podamos comparar o dosificar medicamentos con este medio de cálculo. La ecuación de Yelin intentó tomar en cuenta los balances que tenemos tan distintos en la unidad de cuidados intensivos, y la ventaja es de que la producción en curso de la creatinina durante el tiempo es tomada en cuenta, o sea, es para creatininas variables. Hoy tuvo 0.2, hoy tiene 0.3, pasado mañana tiene 0.4, demás. Pero en primera instancia no tomaba en cuenta el balance líquido, por eso se hizo una modificación a la ecuación de Yelin. La ventaja fue que el balance de líquidos y la variación ya era tomada en cuenta, pero sigue siendo menos precisa que contra cistatina C y los métodos radiométricos con los que se comparó, que era el gold estándar. Y cistatina C sérica, pues las ventajas también es una proteína de alto peso molecular, la cistatina también se filtra, no se excreta, y
y no se absorbe a nivel de los túbulos. Las ventajas que muestra cistatina C es menos afectada por factores no renales, como lo mencionamos, y hay digamos, hay como un intervalo de sombra en el cual no sabemos a ciencia cierta si el paciente tiene una alteración en la función renal con las demás, calculadoras o los demás cálculos. El punto ciego de la creatinina es un filtrado entre 40 y 70 cuando calculamos con MDRD, CKDF y demás, aun cuando tenga una precisión muy buena en filtrados menores a 60, CKDF nos va a ayudar a esclarecer este punto ciego. Y es preferida en pacientes hepatópatas porque no provoca su degradación. ¿Cuál es la desventaja de CKDF? Pues es caro y es poco confiable en pacientes con tiroidea, con hipotiroidismo, y puede ser afectada en pacientes que reciben altas dosis de esteroides, que generalmente pues, los pacientes de una vasculitis a nivel renal se les pone esteroides dosis. Y ya para terminar, mencionar algunos aspectos del examen general de orina. ¿Le vamos a estudiar el color? Sí. Cuando mencionan que es color Coca-Cola, debemos de pensar en una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina conjugada. Bueno, yo nunca he visto una de así tipo Coca-Cola. Para mí, la que he visto es como color Houston. Sí, yo lo pensé como color Houston. Rojizo, ingesta de remolachas, diferentes vegetales, y porfirina, que puede darnos una imagen de roja burdeos. Rosa marrón, como nuestro paciente Armando, orinaba rosita, porque tenía una radiomiólisis, que era meramente la asociación de la mioglobina, que incluso en un principio llegó a ser muy café, era como color gris o negro, cuando hay tumores productores de melanina, melanoma, o cuando se administra esta sustancia, ácido homogentísico, que lo encontramos en la alcaptopurina. Rojo meramente cuando siempre y cuando tengamos sangre en la vía urinaria. ¿Sí? Marrón cuando hay una alteración en el parénquima renal, como ya lo mencionamos, puede ser una rhabdomiolitis. Incluso algunos fármacos pueden llegar a alterar el color de la orina. Naranja es clásico, el episodio de Dr. House, cuando le dan de a la paciente y orina naranja y llora naranja. Fenitoína pone la orina roja. Marrón cuando los pacientes ingieren cloroquina, nitrofurantoína, incluso betalactámicos y metronidazol. Y verde cuando hay triamcireina. Y pregunta del cuándo yo orino verde. ¿Ah, sí? En algún pueden preguntar. Y incluso hay un artículo de New England que es como de los Interrumpiendo. no tengo Interrumpiendo. Gracias. Incluso hay un challenge en el New England, en la revista de New England, donde aparece o te pregunta, ¿qué puede ser esto? Y hay una bolsa de orina color morado. Y es ocasionada por una bacteria. No recuerdo el nombre y perdón, no se lo padre. ¿Qué otra cosa le buscamos o le estudiamos a la orina? La transparencia tiene que ser un amarillo claro, nunca debe ser turbio. Turbio significa presencia de proteínas o quizá de un proceso infeccioso. El olor, la densidad tiene que estar entre 1.010 a 1.030 y la edad provoca que vaya disminuyendo la capacidad de concentrar la orina.
También tener en cuenta, y más cuando nuestro paciente puede ser diabético, ¿no? Y toma inhibidores de SGLT2, que la glucosuria aumenta la osmolaridad. Por cada 10 gramos litro que aumente la cantidad de glucosa en la orina, aumenta 55.5 miliosmoles litro. El pH tiene que estar entre 5 y 8. En ayunas, la orina es ácida. Cuando entra el periodo postprandial, el pH cambia de 7, o sea, tiende a ser alcalino. Y tener en cuenta que, bueno, quizá en el contexto de una infección urinaria, encontremos una orina alcalina, Proteus puede ser el factor etiológico porque provoca alcalinización de la misma. La hemoglobina, cuando nosotros vemos el examen general de orina y nos reportan sangre positiva, ¿por qué? Antes de ver el sedimento, porque la tira reactiva que se ocupa detecta hemoglobina, utiliza un peróxido y puede llegar a percibir de 1 a 2 eritrocitos. Y con que tenga 1 o 2 eritrocitos que después vayan a ser visibles en el campo, pueden dar positivo a la tira reactiva. Pueden existir falsos positivos cuando el pH esté por arriba de 9. La glucosa puede dar falsos negativos cuando la orina esté o tenga presencia de ácido ascórbico o bacterias en la orina que también estén produciendo ácido ascórbico. Falsos positivos cuando los agentes oxidantes o tenga ácido clorhídrico, pero no sé qué haría el ácido clorhídrico en la orina. La tira reactiva para esterasa leucocitaria se detecta mediante esta esterasa, indoxilesterasa liberada por los neutrófilos y macrófagos ya lisados. Cuando se rompen los macrófagos o las células, liberan esto y es sugestivo, ampliamente sugestivo de infección. Los nitritos es muy específica, no nos casemos con que, ay, es nitrito negativo. No, pues no puede ser. Sí, no, sí, porque tiene una baja sensibilidad, pero cuando está presente es infección urinaria, sí o sí. Los nitritos detecta bacterias capaces de reducir nitratos a nitritos, como todas las enterobacterias, clásico masivo. Pigmento biliar, que nos lo reportan como urobilinógeno. Las cetonas, ¿cuál es la acetona que se detecta en la orina? Es la acetona. Y las proteínas, que normalmente podemos, como normal, se puede encontrar de 40 a 80 miligramos de proteínas. Pero solo de 10 a 15 es albúmina. Entonces, sería ideal diferenciar entre las proteínas totales y la albúmina, porque el resto es excretada como proteína de Transporter. La proteína de Transporter es excretada por los túbulos y ayuda como, yo lo entiendo que es como que limpia el túbulo, evita que sustancias se precipiten y como que lo limpia. Y eso lo vamos a encontrar como cilindros y ahí. Y pues es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, no sé qué comentario hagas sobre esto, pero creo que es de fondo, no sé qué tan bien es esto. Sobre el ácido ascórbico que se le llega a dar a las embarazaditas, que para que hacer manos y la latitud. ¿Esto es realmente válido? Es una práctica muy común. Es muy común, No tiene ninguna evidencia. No he visto nada de eso. Hasta la guía dice que el jugo de banana no es mejor, cosas así. Pero O sea, no hay evidencia de que eso disminuya las infecciones. Porque es para lo que se da, ¿no? Pues bueno, un urólogo nos mencionaba que, bueno, no sé, no nos dijo nada. Mira muy bien lo que vas a decir, que vas a hablar de un cirujano. Nos dijo que ya, está muy interesante. o sea, había evidencia. Ahora que me acuerdo bien. Ya no me acuerdo. No. Sí, bueno, que
Él mencionaba que sí llegaba a funcionar porque llegaba a disminuir la concentración del pH, llegaba a disminuir el pH y llegaba incluso a ser muy ácida la orina, incluso a pH de 3, y con eso favorecía la lisis de las bacterias en el orinario, pero lo que en realidad ayuda a vencer la infección es que se estén yendo cada ratito al baño, y eso sí es lo que limpia la orina. Al igual que hay los jugos para que no te salgan piedras, ¿no? Pues es que meramente necesitas líquido. Puede ser que sí sea así, ahorita no lo dudo. De ahí a que eso sea un factor que disminuya la carga bacteriana, la probabilidad de padecer una infección urinaria o una bacteriuria asintomática. La verdad es que no hay evidencia. Pero se puede hacer. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? Quería meter proteinuria y hematuria, pero pues, lo van a dar, ¿no? Entonces, sí me limité. Pues, para... Entonces, ¿para no tiene ninguna duda? Para calcular la osmolaridad urinaria, a veces mencionan fórmulas muy sencillas que es multiplicarlo por 33, 35, 30. ¿Cuál considera usted que es más útil? ¿Multiplicarlo por 33, 35? Mira, la verdad es que no sé cuál sea como más efectiva. El único tema, la osmolaridad urinaria es un valor bien útil. Y no sé en qué momento de la vida se dejó de hacer. Porque en un principio, de hecho, hay varias patologías que se dividen de acuerdo a la osmolaridad, ¿no? Entonces, ya prácticamente no se mide la osmolaridad más que con fines de investigación. ¿Por qué? No lo sé. Pero ninguna fórmula que te estime la osmolaridad se acerca como la osmolaridad real. O sea, se acercan. La verdad es que sí son como... Y ese es el problema porque nosotros estamos calculando e infiriendo que es una osmolaridad la que estamos calculando. Pero ningún laboratorio ya te hace determinación de osmolaridad ni urinaria y ya están, y también hasta la fecal, ¿no? Ya no están haciendo la osmolaridad fecal, que también es muy importante para la evaluación de la diarrea. Entonces, solamente en lo que respecta a orina tenemos fórmulas con las cuales inferimos la osmolaridad. ¿Cuál es la mejor? Honestamente no lo sé, habría que revisar cuál tiene mejor punto de discriminación, pero ninguna va a ser ninguna tiene una alta sensibilidad y especificidad para calcular un modelo, desgraciadamente. Sí, porque si usamos una o otra varía. Me puse a investigar porque tengo un caso clínico de esas situaciones de una diabetes insípida y investigué por el cálculo con la de 33, también yo tengo la de 33 con 35 y otra variante que es la de sodio urinario más potasio urinario por 2 más mu entre 2.8. Según esto, en pacientes que especifican con diabetes insípida, la que más rendimiento tienes es la última, la de sodio más potasio urinario por 2, es la que en teoría se debería utilizar más. Y si lo especifica, incluso los artículos dicen diabetes insípida para el internista. Y lo corroboré con los nefros y porque les fui y les pregunté ¿cuál utilizan ustedes? ¿Por qué lo utilizan? Y me dijeron que esa es la que más se utiliza por esa discriminación que hace sobre los otros. Y hay un aproximado de más o menos 50 de variación cuando utilizamos la de 33 o la de 35 versus la de los electrolitos urinarios. La evidencia, pero... ¿Alguien más? ¿Quién más tiene el tema de nefro? Hay que buscar a los doctores Flores. O sea, no es que perdemos la posibilidad de tener una discusión más profunda sobre el tema. Este tema que nos limitemos solamente a los entrevistas está muy bien, pero aquí tenemos el plus de que contamos con los subespecialistas y yo creo que nos podemos quedar un poquito cortos, o no, más que cortos, no podemos aprovechar todo el potencial que tiene el tema si no tenemos al
experto en esa área en particular. Entonces, yo ya hablé con el doctor Flores, él no sabía que estaba de vacaciones, me hubieran dicho que estaba de vacaciones para que estaba su teléfono, se pusieran de acuerdo con él. Pero intenten acercarse al doctor, todavía tenemos tiempo, platiquen con él, y para que les asesore, ¿no? A lo mejor ya tiene sus presentaciones y todo, ya no da tiempo, pero por lo menos que esté presente en la clase. Antes de que yo supiera que me iba a revisar las presentaciones, me acerqué al doctor a la misa. Y también me dijo que si quería, que con mucho gusto podía revisar. Sí, o sea, está muy bien. El tema es que yo ya hablé con el doctor Flores. O sea, y el doctor Flores está en la mejor disposición de colaborar con nosotros. Pero si no logramos que haya una comunicación entre residentes y el doctor Flores, no va a suceder. ¿Sale? ¿Algo más de la clase? Bueno, el día de ayer les pasaron las anotaciones para el día de hoy. Ya nada más quedan 4 pacientes en el 2-1. Y ya están de manera presencial pues, todos ahorita, ¿no? Entonces, varios temas. Va a haber 4 médicos residentes que van a rotar en la misión continua. Ya lo platicamos con la doctora Elvia, con el doctor Chacón. Es un servicio muy bonito, prácticamente conozco casi todos los médicos de allá. Ahí, ¿qué tanto quieran ustedes profundizar en procedimientos, en abordajes y todo? Solamente depende de ustedes, ¿no? Pueden llegar y tomar la actitud de algunos aspectos de, pide interconsulta, nefrocardio, endocrino, reuma, medicina interna, y a ver quién se lo lleva, ¿no? O pueden empezar a abordar a los pacientes ustedes allá. ¿Pueden hacer procedimientos? Sí. Ahí yo puse muchos catéteres, puse sondas endocrinales, el servicio realmente, y sobre todo la idea es que hagan la guardia ahí, porque justamente en la tarde, noche es cuando se dan todos esos procedimientos, ¿no? La gran mayoría de los adscritos de admisión continua son médicos internistas. Hay uno que otro urgenciólogo y también hay uno que otro médico general. Pero prácticamente el 90% de la plantilla de adscritos son internistas. Entonces, la verdad es que yo creo que les va a ir bien, pero insisto, depende de qué tanto ustedes quieran. Ahí van a tener roce con todos los subespecialistas del hospital, residentes, y estoy seguro que si ustedes se acercan con ellos, y por ejemplo, me acuerdo perfecto, a mí me tocó poner, bueno, hasta una pericardiocentesis me tocó hacer sondas endopleurales, funciones lumbares, lo que quieran, los catéteres también. Sobre todo en la madrugada, que luego no está disponible antes para poner el catéter, ahí es cuando el paciente llega grave y hay que abordarlo en el momento. Se puede hacer. Todo depende de ustedes. ¿No? Les puedo decir que la gran mayoría de los aspectos igual pueden obtener algo bueno. Habrá algunos que también les dejen cosas no tan buenas, pero todo suma. Y entonces se van a presentar el día de hoy. Bueno, entonces ahorita abajo para presentarles con la doctora Elvia, estoy con ustedes para presentarles con la doctora Elvia. ¿Usted puede subir con la doctora Santuzmeña, no? Sí. 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 Sí, ya. Los que tienen la consulta, por favor empiecen a ver bien. Y los que tienen los periféricos también. Hoy, como ustedes se dieron cuenta, ayer fue aniversario de los 60 años. Vienen las autoridades del ISSSTE aquí al hospital y va a haber una ceremonia en la que se va a hacer un homenaje a los integrantes del hospital que hicieron por COVID. Y dentro de COVID, con nosotros no se murió casi nadie. Médicos no. Los médicos que murieron en Médica Sur 1 y los médicos. Pero el personal que falleció del área médica, ninguno tuvo que ver con COVID. Era en su casa. Ninguno tuvo con nosotros. Eso es un orgullo que
de los que sí fallecieron de COVID. Pero bueno, entonces vienen las autoridades y nos pidieron una comitiva del servicio. Entonces está el doctor Michel, la doctora Mireya, una servidora y otros integrantes. Entonces sí nos va a tardar como hasta las, no creo que más de las 10, pero cuando se quedaron allá abajo a las 8:30, para que empiecen a revisar a los pacientes, nosotros pues no nos dan a nadie. También los citaron. ¿Es hoy? Es el, si no trae la fecha. Así que si ni se acerquen porque van en la explanada de los 15 que están, ahí por favor, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y también va a haber 2 médicos que van a rotar en la unidad de cuidados intensivos con la doctora Santos Peña. Ahí también la idea es que hagan la guardia ya para que se aprovechen. El tema de los horarios es, los 2 servicios están enterados que ustedes se presentan aquí a las 7 de la mañana para su clase, todos los días, ¿de acuerdo? Y que más o menos se irán presentando como 8:30 al servicio de admisión, al servicio de terapia intensiva, ¿de acuerdo? Permanecen ahí todo el día, hacen la guardia ahí, y el horario de salida depende de la hora que salgan ahí los residentes. Y en admisión continua, yo acordé con la doctora Elvia Espino que sea después del pase de visita de la tarde. Los médicos de la tarde están a las 2 de la tarde, y el pase de visita es muy rápido ahí, por lo mismo de que cuando llegan siempre hay pacientes esperando para ser pasados. Entonces, la idea es que hagan un enlace con los médicos de la tarde para entregarles los pendientes de los pacientes graves, lo que haya de pendiente de los pacientes de la mañana al turno de la tarde. Y en el momento que ellos ya terminen la visita y empiecen a ver pacientes, ustedes ya se pueden retirar. Yo calculo que eso va a ser como entre 3:30. ¿De acuerdo? Bueno. Y las posguardias, esas dependen del servicio. Si en terapia les dan la posguardia, adelante. Si en admisión les dan la posguardia, adelante. Si no se las dan, tendrán que permanecer en el servicio. Depende de cada médico. En general del servicio. Del servicio. O sea, es cómo se maneja el servicio. Pero le preguntamos también al médico que está encargado del servicio. O sea, Con las jefas, con la doctora y con la doctora Santos. De la consulta y de la consulta. ¿Cuánto tiempo vamos a rotar en estos? O sea, el cambio de votaciones en un número ¿verdad? Vamos a ver cómo lo vamos a empatar para cerrarlo para que sea con el mes. Ahorita, desgraciadamente, el acelerar que todos estudian aquí, hubo necesidad de acelerar las rotaciones, pero en realidad estaba planeado para partir del mes. ¿Es en la terapia o en el No, en la terapia intensiva, con la doctora María Santos Peña. Es no COVID. Es no COVID. Así que, qué chido. sí, y en terapia de residentes de terapia, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor el abordaje de residentes va a ser un poquito más complicado. No estoy seguro que en las guardias va a haber. Seguro. Es una terapia que siempre está llena y tiene buen recambio. Seguro sí van a tener posibilidad. Y hay varios aspectos muy buenos. Entonces, también por ahí debe aprovechar. Entonces, ¿es la terapia del séptimo? Sí. En urgencia, bueno, admisión en urgencia. Es lo que equivale a Vamos a estar con no, ya no hay residentes de urgencias. No sé. Bueno, sí, pero. No sé, yo no, pero. O sea, sí, pero no están ellos físicamente en el centro. No me pregunten. No sé. Están en paro. Sí. Sí, están en paro. Entonces, Viene teatro hasta mañana. Por eso me pidieron. pero ahorita no va a haber. Y bueno, no sé, pero de todos modos, ellos, creo que había nada más, cuando estaban, solamente 2 hacían guardias. O sea, es de ustedes.
Aparte, admisión continua es muy diferente a un servicio de urgencias. Eso sí es muy importante. Admisión continua son servicios que están concebidos para los internistas. Porque es una extensión de medicina interna, en donde llegan todos los pacientes, o sea, realmente son urgencias de los pacientes cautivos, ¿no? O sea, llega el paciente hematológico con la crisis neutropénica febril, llega el paciente, ¿cómo se llama? El paciente con oncológico, con un abdomen agudo, porque le dieron terapia blanco y su perforación intestinal. Llega el paciente geriátrico, con polifarmacia, todo, con síndrome de caída, todo, con una neumonía. Llega el paciente, la crisis miasténica. Llega el paciente con brote de esclerosis. Todo eso, esos son los pacientes que llegan. Yo creo que el 60-70% se lo llevan entre cardiología y oncología, el número de pacientes que les han, ¿no? Pero también van a ver Steven Johnson. O sea, la verdad es que es muy padre y muy variado. Y yo no dudo que sea, insisto, para mí es el servicio más bonito. ¿Ves? De todos, convives con todos los clientes. Y el que no aprende es que de verdad. Listo. ¿Algo más? Nuestros horarios de compromiso aquí. Sí, o sea, los que se quedan aquí en mis internas, sí, están en la consulta, pues se presentan para la guardia. Se quedan en la guardia. ¿Usted sabe quién va a ser el director de los? No sé. No sé, pero bueno, siguen ahí la Domínguez, la Daniela, ellos siguen ahí. ¿Cómo ingresó? No, pero se quedó. O sea, aquí en medicina interna se quedó. El viernes yo no podría ser. No, ¿El viernes? Ajá, pero cierran. no, güey, las posguardias aquí en medicina interna van a seguir. O sea, te quedas en la posguardia. ¿Quién dijo que la volvían a presentar? No los dijo así. La presentamos el día en la tarde. Pregúntale bien. Que la volvieron a presentar. Eso le preguntamos el viernes precisamente. El viernes le preguntamos eso, pues, como para que nos regresaran la post. Pero Aquí ya no nos van a caer 3 computadoras. Las 3 que me dieron eran cuando tenemos 150. Entonces ya voy a entregarte porque el equipo no alcanza para mucho. Entonces van a quedar las 2 de nosotros para que no les llame la atención. Si ven a muchos residentes, no podemos negar que un compañero del hospital use una computadora si no la estamos usando. Pero si la estamos usando y llegan ustedes a salir una cosita que puede regresar, me apena mucho que estén usando en esta, ¿no? Sí, pero si están ustedes aquí, sorry, ¿no? No podemos negar, no son computadoras de nosotros. Porque así como a ustedes se les ofrece, pueden subir a algún área y utilizar alguna computadora en un área de campo de computadoras. No las podemos negar, más si la estamos usando, me apena mucho que estoy terminando mi labor, pues se lo voy a devolver. ¿Permites? ¿Sí? Porque esa computadora es de la división, es de Anglo, es de aquí de las oficinas, de la impresora. Entonces, sí, ellos vienen aquí a recoger. Pero, entonces voy a tratar de quitar las hojas de nosotros y además poner hojas con nosotros. Ok. Que no nos desfaltamos. Esperamos que ya pronto salga de curso. Ya nos vamos a enseñar y ahí está el área. Pero bueno. ¿Ok? Perfecto.
Y tú también estás en así, ¿no? ¿Eh? Tú también estás en así, ¿no? ¿Admisión? Ajá. Ah, Admisión continua, así. Y también vas a ir a lo de la ceremonia, ¿no? O sea, lo de la ceremonia que tú estás ya, ¿no?